Hola, ¿qué tal? Siguiendo con nuestras explicaciones acerca de los diferentes aspectos de la química, hoy tocaremos lo que corresponde a las mezclas y a su clasificación y a la posibilidad de que diferentes sustancias en diferentes fases se encuentren mezcladas. Muy bien, normalmente lo que sabemos es que, y lo sabemos desde la primaria, las sustancias pueden mezclarse en dos categorías. Hacer mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿En qué estriba la diferencia? La diferencia es que en las mezclas homogéneas, toda la mezcla queda en una y solo una fase. Es decir, puede haber mezclas de gases, mezclas de sólidos, mezclas de líquidos que sean homogéneas y todo queda en una sola fase, puesto que también opera para las mezclas entre sólido y líquido o entre líquido y gas, ¿sí? Pero todo queda en una sola fase, es decir, a simple vista no podemos diferenciar los componentes de una mezcla. En cambio, en las mezclas heterogéneas todo queda en más de una fase. Más de una fase. Es decir, vamos a poder ver lo que es la diferencia a simple vista, ¿sí? ¿A qué se refiere este tipo de cosas dentro de un ámbito muy particular, mucho más común para nosotros? Aquí observamos, por ejemplo, una bebida muy famosa. ¿Qué contiene esta bebida? Esta bebida contiene colorantes, contiene azúcar y mucha, contiene gas y contiene colorante, pero no podemos ver la diferencia entre ellos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de mezcla homogénea. Otro ejemplo de mezcla homogénea sería esta miel, ¿sí? En la cual no podemos distinguir a simple vista el agua de los azúcares que contiene, ¿sí? En cambio, observemos esta vinagreta. Si observamos, vemos que al fondo del recipiente hay aceite. Agregamos vinagre y ahí observamos que tenemos dos fases. Una fase que llamaremos acuosa, que es el vinagre, y la otra que es una fase que llamaríamos orgánica o aceitosa, que es el aceite mismo, ¿sí? Esto es, por ejemplo, lo que se utiliza en las llamadas vinagretas. También observamos que el vinagre sería también una mezcla homogénea, puesto que no podemos distinguir los componentes del mismo, es decir, no podemos distinguir el ácido acético ni las distintas sustancias que le dan sabor y color en el mismo vinagre. Pero sí podemos distinguir el vinagre porque tienen diferentes densidades, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a observar en este que es un medicamento que dice que viene en suspensión. Veámoslo. Observamos que es como turbio, no es completamente transparente, como que sí pudiéramos ver ahí una diferencia. Si lo dejamos asentar, veríamos la diferencia entre la fase sólida, que sería el medicamento, y lo que sería el agua, ¿sí? Por otro lado. Entonces tenemos ahí lo que es un ejemplo de mezclas
homogéneas y heterogéneas. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de sustancias o cómo pueden hacerse las sustancias homogéneas o heterogéneas? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Entonces observamos la siguiente tabla. En la siguiente tabla hacemos una pequeña revisión de lo que serían las mezclas entre las sustancias que se encontraran en diferente estado de agregación y aquellas y los productos que darían, viendo cuáles pudieran ser mezclas homogéneas y cuáles podrían ser mezclas heterogéneas. Muy bien, podemos tener sustancias gaseosas que se encuentren mezcladas, y un ejemplo fehaciente lo tenemos en el aire. El aire que nos rodea, el aire que tenemos alrededor, está compuesto por diferentes gases en diferentes proporciones. Si tomamos en cuenta la definición que dimos la vez pasada de una mezcla que tiene una fase dispersora y una fase dispersa, diríamos que el nitrógeno sería nuestra fase dispersora y los demás gases la fase dispersa. Ya lo veremos en la siguiente unidad. Cuando mezclamos dos fases líquidas podemos tener mezclas homogéneas, como ya lo vimos en el caso del vinagre, como lo tenemos presente en el caso de los licores, que tienen una proporción pequeña de alcohol, que sería su fase dispersa, y una más grande de agua, que sería la fase dispersora, o bien, por ejemplo, en el petróleo crudo, en donde observamos la mezcla de diferentes compuestos hidrocarburos que forman parte del petróleo crudo. Es decir, ahí tenemos una mezcla homogénea de diferentes sustancias líquidas. Ahora bien, ¿cómo sería si fueran dos sólidos los que se mezclaran? Podríamos, por ejemplo, tener la mezcla de albañilería, la mezcla que tenemos siempre presente en las construcciones, como este ejemplo, en el que vemos claramente que el cemento sería la fase dispersora y la grava, es decir, las piedritas estas, serían la fase dispersa, ¿sí? Este es un ejemplo muy bueno. Otro lo veríamos, por ejemplo, en el bronce de esta llave. Por ejemplo, esta llave está hecha de bronce y tiene algunos otros elementos, como por ejemplo el estaño, que es lo que le da ese brillo plateado, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una mezcla de metales. Esa mezcla de metales se conoce comúnmente como aleación. Ya veremos posteriormente a qué nos referimos con las diferentes sustancias y cómo están mezcladas. Haciendo una revisión, por ejemplo, vemos en esta bebida gaseosa un ejemplo de una mezcla líquido-gas, aunque también tenemos presente sólido, como es el azúcar, que ya habíamos dicho que había bastante, y colorante, o bien una mezcla líquido-sólido en esta miel, ¿sí?, en la cual predomina más bien el estado líquido. El ejemplo de la suspensión, de esta suspensión lechosa, de esta suspensión que vemos aquí, que es en la cual vemos el medicamento sería la fase dispersa y la fase dispersora sería el agua en la que está suspendida, ¿sí? Y una mezcla inclusive de mezclas, que sería esta vinagreta, en la cual observamos la diferencia entre la mezcla acuosa, la mezcla homogénea, que sería el vinagre, en donde están disuelto ácido acético en agua junto con otras sustancias que dan color y sabor, y arriba estaría presente el aceite, ¿sí? Y esta sería, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que es una mezcla heterogénea líquido-líquido. Muy bien. ¿Qué otras mezclas conoces?
Aquí, por ejemplo, lo que teníamos puesto era que una mezcla gas líquido sería el agua carbonatada, igual también líquido gas o gas líquido. Una mezcla sólido y gas sería la piedra pómez, puesto que cuando se forma la piedra pómez es en mitad de la emanación de los gases volcánicos. Una mezcla líquido-sólido sería el lodo, por ejemplo, o la suspensión que acabamos de ver, ¿sí? Y bueno, esencialmente serían todos los tipos de mezcla que pudiéramos hacer. ¿Qué otros tipos de mezcla conoces en la vida diaria? ¿Podrías enunciarlos? Investígalo para que puedas enterarte de más cosas. Muy bien, ¿te gustó este video? Si es así, manifiéstalo con un like, pulgar arriba, suscríbete a este canal y espera nuestros siguientes videos. Estamos también interesados en difundir no solamente la química, sino la física también. Espera pronto nuestra página en Facebook. Si quieres hacer alguna pregunta, hazla en este mismo medio o en la página de Facebook que pronto pondremos y que te daremos a dar a conocer en la caja donde están todos los datos adyacentes. Muy bien, hasta la próxima.